hermanos, también hay bendiciones, hay privilegios, pero también hay deberes, hay responsabilidades. Y hoy vamos a hablar sobre algo que no nos gusta mucho, porque nos incomoda a veces, y es sobre la gran comisión, sobre el deber ineludible de todo creyente. Y dije, me daba ganas de ponerle el deber insoslayable. Yo recuerdo, y nuestros hermanos van a recordar que cuando estábamos en el seminario, había un maestro que utilizaba mucho esta palabra insoslayable, de tal manera que los alumnos le pusieron el insoslayable, ¿verdad? Pero ¿qué es eso de insoslayable? Es nada menos que ineludible. Por eso vamos a hablar hoy sobre el deber ineludible de todo creyente, de todo cristiano. Y se ha dicho que eso de la gran comisión, sabemos cuál es la gran comisión, lo que Jesús ordenó a sus discípulos de ir y predicar el evangelio, es más que nada la gran omisión. ¿Por qué? Porque hemos omitido eso, porque nos hemos olvidado para qué fuimos llamados, nos hemos olvidado para qué fuimos redimidos. Se ha dicho que se ha olvidado cuál es el verdadero propósito de la iglesia. Y el verdadero propósito de la iglesia, hermanos, es dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es dar testimonio de Jesucristo. Dios llamó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con ese propósito también, de que el pueblo de Israel fuese su testigo, de que el pueblo de Israel diera a conocer el nombre de Jehová entre las demás naciones, para que las demás naciones supiesen que solamente había un solo Dios, creador, sustentador, salvador, redentor, y el pueblo de Israel falló en ese sentido. Y actualmente, hermanos, la iglesia también está fallando. Estamos fallando en esa área, en esa comisión que el Señor nos ha dado. Vamos a ver en base a Romanos capítulo 10, del 8 al 17, nuestros deberes que tenemos, nuestras responsabilidades que tenemos. Y el primer deber que se menciona ahí en el versículo 8 es que debemos predicar la palabra. Dice el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En los versículos anteriores dice el apóstol Pablo, no digan, tenemos que subir al cielo para conocer la voluntad de Dios, para conocer la palabra de Dios. Dice, si piensan de esa manera, es como si trataran de subir y bajar a Cristo. No es necesario, porque Cristo ya vino, Cristo ya descendió, Cristo habitó entre nosotros. O como si alguien dijera, bueno, entonces tenemos que bajar a las profundidades de la tierra, a lo más bajo, al Seol, al sepulcro o aún al infierno mismo. Pero eso no es necesario, porque si piensan de esa manera es como si quisieran por ustedes mismos hacer subir a Jesús, que ustedes resucitar a Jesús. Cristo ya ha resucitado, el Padre lo ha resucitado, Él vive. Entonces, Él incluso nos ha comisionado ya. No hay excusa, hermanos. Ahora incluso usted toma su teléfono y ahí, si usted tiene la aplicación, ahí usted puede estudiar la palabra de Dios. Ahí usted puede escuchar un buen sermón. Bueno, también hay malos sermones, hay que decirlo, ¿verdad? Pero usted puede acceder fácilmente a la palabra de Dios. En donde quiera que usted vaya, usted puede acceder a la palabra de Dios. No hay excusa para no conocer, para no escuchar la palabra de Dios. Por eso dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y por si eso fuera poco, dice el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Y ahí, hermanos, tenemos que decir que debemos acercar la palabra a la gente. Tenemos que hacer accesible la palabra de Dios a la gente. Es más fácil invitar a las personas que vengan a escuchar la palabra que nosotros llevarles la palabra a donde ellos están. El Señor Jesús, hermanos, siendo la palabra, siendo el Logos eterno, Él se encarnó. Veíamos hoy en la mañana en la escuela dominical lo que dice en Filipenses capítulo 2, que Él
se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él dejó su gloria para que nosotros con su pobreza, Él se hizo pobre, dejó su gloria para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, dice la palabra del Señor. Él, hermanos, se acercó a nosotros, Él vino a nosotros. La palabra eterna, el verbo eterno, vino a nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, hermanos, esto nos enseña que nosotros tenemos que acercar la palabra a la gente. Tenemos que llevar la palabra a la gente, dar a conocer a Jesús, hablarle de Jesús a quien no le conoce. También, hermanos, es importante que cuando prediquemos la palabra de fe, como dice ahí. La palabra que es digna de ser escuchada y creída. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hablar sobre otras cosas. Hay gente, hermanos, que habla de su propia vida, dan su testimonio, está bien. Pero muchas veces todo se le va en hablar de lo que eran, lo que hacían, lo terrible que vivían, y presentan muy poquito acerca de quién es Jesús, acerca de la palabra de fe, como dice aquí. Dice el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Decía el apóstol Pablo a Timoteo ahí en el capítulo 1, versículo 15, acerca de la palabra fiel y digna de ser escuchada, de ser recibida. ¿Cuál es esa palabra digna de ser escuchada y recibida? Que Jesucristo vino al mundo, dice, para salvar a los pecadores, de los cuales, decía Pablo, yo soy el primero. Esa es la palabra de fe que debemos predicar. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, yo no me propuse saber ninguna otra cosa entre ustedes, sino a Jesucristo, ¿okay?, y a este crucificado. El apóstol Pablo no se ponía a hablar de sí mismo, de los títulos que tenía, de quién era, de cuán respetable era o fue dentro de sus hermanos judíos, de quién había sido su maestro. No, él hablaba de Jesucristo. Y él una y otra vez, hermanos, señalaba a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Es lo que tenemos que hacer nosotros también actualmente. Predicar la palabra de fe, como dice aquí. Debemos predicar la palabra. Debemos creer la palabra que predicamos con todo nuestro corazón. Esto es bien importante, hermanos. Porque si nosotros mismos no estamos convencidos de la palabra de Dios, si nosotros mismos no estamos convencidos en quién hemos creído, ¿cómo vamos entonces a convencer a los demás? Por eso el apóstol Pablo decía, porque yo sé en quién he creído. Y eso mismo también, hermanos, tenemos que decir nosotros, porque yo sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? Amén. Qué bien, hermanos, esto es importante, es necesario. Debemos creer la palabra con todo nuestro corazón. Por eso dice ahí en el versículo 9 al 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí vamos a hablar, hermanos, sobre la palabra de Dios que está revelada en las Sagradas Escrituras. Tiene como centro a Jesucristo. El Antiguo Testamento mira hacia Jesucristo, mira hacia adelante hacia Jesucristo. El Nuevo Testamento mira hacia atrás hacia Jesucristo. Jesucristo es el centro de la palabra. Podemos encontrar a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y por eso, hermanos, la esencia del evangelio es Jesucristo. No puede haber evangelio sin Jesucristo. Aunque le llamen evangelio, será cualquier otra cosa menos el evangelio de Dios, el evangelio para salvación. ¿Por qué? Porque el evangelio es Jesucristo mismo.
es dar a conocer a la persona y obra de Jesucristo. Por eso cuando Él se allegó a aquellos discípulos que iban rumbo a Emaús después de que Él había sido crucificado y que también había resucitado, pero que no le creían a lo que las mujeres decían, iban tristes. Y Él les dice, ¿qué pláticas tienen entre ustedes? Dice, tú eres el único que no sabe lo que ha pasado, como Jesús, varón, profeta, poderoso, murió, fue crucificado, y ya hoy es el tercer día, dijo que iba a resucitar, y algunas mujeres dicen por ahí que resucitó, pero ellos no creían al testimonio de las mujeres. No creían en las escrituras, porque las escrituras hablaban de ello, de eso. Por eso Jesús dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por las escrituras, las demás escrituras, los profetas, les explicaba lo que ellas decían acerca de Él. Y también, hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 15, del versículo 1 al 4, dice ahí que Jesucristo murió, ¿qué dice? Conforme a las escrituras, y que resucitó conforme a las escrituras. O sea, ya estaba escrito, ya estaba revelado de parte de Dios en las escrituras lo que iba a venir a ser el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Era necesario que Él diera su vida, porque solamente de esa manera iba a poder redimir a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanos, es importante que creamos lo que la palabra de Dios dice. La muerte y resurrección de Jesús es denominada por un escritor, H. Ridderbos, como el acontecimiento histórico redentor. Me gusta ese término. La muerte y resurrección de Jesús, la obra de Jesús, es considerada como el acontecimiento histórico redentor. Y ya hemos visto en varias ocasiones que la muerte y resurrección de Jesús, lo mismo que su nacimiento, es histórico, es real. Y porque es histórico y porque es real, también lo que Él nos ofrece es real. Y por eso todo aquel que en Él cree, hermanos, realmente recibe la salvación, realmente recibe la vida eterna. Jesús no es un mito, Jesús no es una leyenda, Jesús es una realidad, Jesús está vivo. Y eso es importante, hermano, que tú y yo lo creamos con todo nuestro corazón, que lo confesemos con nuestros labios, que lo creamos en nuestro corazón y que lo confesemos con nuestros labios. Por eso es importante, hermanos, confesar, dar a conocer nuestra fe. Vuelvo a leer Romanos 9 al 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero dirán, entonces, yo puedo creer, y si no confieso, si no doy testimonio, ¿no soy salvo? Entonces, no puede ser lo uno y lo otro al mismo tiempo. Y yo quiero decirle, hermano, hermana, que los dos están unidos. Que si tú crees de corazón, que si tú crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, eso te lleva a confesarlo. No puedes quedarte callado, no puedes quedarte callada. Lo triste es que a veces, hermanos, nos vamos olvidando de eso. Cuando estamos recién convertidos, cuando está recién convertida, a todo mundo quiere hablarle de Jesús. Pero después empieza a quedarse callada. Y es cuando, hermanos, estamos viviendo nuestro primer amor. Y es precisamente entonces cuando hablamos de Jesús, cuando Él es nuestro primer amor. Pero luego, hermanos, empezamos a poner otros amores. Y Él quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandamiento.
Y cuando le amamos de esa manera, hermanos, no podemos quedarnos callados. Aprovechamos cualquier oportunidad para hablar de Él, para dar a conocer nuestra fe. Y aquí, hermanos, vamos a señalar la estrecha relación que existe entre lo que hay en nuestro corazón y lo que expresa nuestra boca. El Señor Jesús, ahí en Lucas 6:45, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Aquellos que son apasionados del fútbol, ¿de qué se la pasan hablando? Del fútbol. Aquellos que son aficionados de la comida, ¿de qué se pasan hablando? De la comida. Aquellos que son aficionados a la ropa de marca, ¿de qué se pasan hablando? De ropa de marca. Hermanos, seamos aficionados de Jesús. Amén. Pero más que aficionados, seamos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Cuando seamos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, ¿de quién hablaremos? De Jesús. De Jesús. Por eso el Evangelio se extendió tan rápido en el primer siglo. Porque los discípulos de Jesús, porque los seguidores de Jesús, a donde quiera que iban, ¿de qué hablaban? De Jesús. Entonces, qué importante, hermanos, es que entendamos que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, si creemos con nuestro corazón en Jesús, si Jesús está en nuestro corazón, entonces ¿de qué va a hablar nuestra boca? De Jesús. De Jesús. Tal vez se va a escuchar mal la comparación, pero no. Cuando comemos cebolla o comemos ajo, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Ese aroma de cebolla o ajo. Está muy rico, pero al fin de cuentas se trasciende ese aroma. Hermanos, si nos llenamos de la palabra, si comemos la palabra, ¿qué es lo que va a salir de nuestra boca? La palabra de Dios. Qué importante entonces es que nos llenemos de la palabra de fe, de la palabra de Cristo mismo. También hablamos aquí, hermanos, sobre la estrecha relación entre la justificación y la salvación, a tal grado que pueden considerarse como sinónimos. Porque ahí dice, si crees en tu corazón, serás salvo. Si crees en tu corazón, vas a ser justificado. Si confiesas con tu boca, vas a ser salvo. Y mencioné yo hace un rato que están estrechamente tan unidos que son considerados como sinónimos. En Romanos 5.1, ¿qué dice? Romanos 5.1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin justificación no hay salvación, hermanos. Antes de ser salvos tenemos que ser justificados. Y yo sé que aquí no se ponen de acuerdo los teólogos o eso, qué es primero, ¿verdad? ¿Qué es lo otro? Pero hermanos, lo que sí sé, porque la Biblia dice que sin justificación no hay salvación. Para ser salvos tenemos que ser justificados. Y el único que puede justificarnos es Jesucristo. Nadie más. La ley no puede justificarnos, ya lo hemos visto. Que la ley lo que hace es conducirnos a aquel que puede justificarnos. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, si hay justificación, hay salvación. Y el único que nos justifica es Cristo por medio de la fe. También ahí en 1 Corintios 1, 30 y 31 usted puede ya consultar en su Biblia más tarde. También se demuestra esto, la estrecha relación que hay entre justificación y salvación. Y algo aquí, hermanos, que es importante también considerar, que si tú y yo no damos testimonio de Jesús, si tú y yo no proclamamos, no damos a conocer las maravillas de Dios, las maravillas que Jesús ha hecho en nuestra vida, Jesús mismo dice allá en Lucas capítulo 19, 39 al 40, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén y los niños y los jóvenes
y la gente lo proclamaba y decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David. ¿Y qué hicieron los principales sacerdotes, los fariseos? En lugar de alentar a la multitud que lo siguiera haciendo, que siguiera proclamando, fueron con Jesús y le dijeron: ¿no oyes lo que estos están diciendo? Diles que se callen. ¿Pero qué les dijo Jesús? Si ellos se callaran, si ellos callan, las piedras van a clamar. Las piedras van a proclamar. Hermanos, no esperemos a que las piedras sean las que hablen. Dios nos ha dado ese privilegio, esa bendición de hacerlo nosotros. Entonamos hace un rato un canto que dice: los ángeles no son llamados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Nos ha tocado hoy, te ha tocado a ti y a mí ser instrumentos de Dios para que Él siga estableciendo su reino aquí en la tierra. No lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Él, pero Él quiere utilizarnos como sus instrumentos para ello. Y tiene que empezar con nosotros, tenemos que empezar con nosotros. Que Él sea el rey en nuestro corazón, que Él reine en nuestra vida. Y de esa manera, hermanos, podremos orar para que su reino se establezca, para que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. A veces oramos de esa manera, hermanos, el Padre nuestro, que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, pero ni siquiera nosotros mismos estamos esforzándonos, ni siquiera nosotros mismos estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Debemos invocar con fe el nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 12 y 13: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No quiero ya abundar más en cuanto a esto de que la condición ahora para ser salvo es la misma tanto para el judío como para el gentil, porque ya estuvimos hablando de esto anteriormente y vamos a hablar en el capítulo 11 más sobre esto. Pero sí dice aquí el apóstol Pablo: porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿En qué sentido no hay diferencia? En que tanto uno como el otro, la única manera en que puede ser salvo tanto el judío como el gentil es por medio de la fe en Jesucristo. No hay más manera. No por el solo hecho de ser del pueblo de Israel, ya tiene el pase automático, ya es justo. No. La única manera de ser justificado es por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo también, ahí en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío, sí, primeramente al judío, pero también, ¿qué? Al griego. Y Jesús, ahí en Juan 14:6, dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando él dice nadie viene al Padre, está incluyendo a los judíos y está incluyendo a los gentiles, porque Él es el único camino, porque Él es la única verdad, porque solamente en Él hay vida, y vida en abundancia. Por eso, hermanos, es importante que proclamemos a Jesucristo como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador del mundo. El apóstol Pedro así lo declaró en Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Y esto vale tanto para judíos como para gentiles.
El apóstol Pablo también así lo proclamó allá en Filipenses 2, 9 al 11. Que Dios le dio un nombre que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, no en ningún otro nombre, sino solamente en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando usted y yo confesamos, declaramos que Jesús es el Señor, estamos dando honra y gloria al Padre también. Porque el Padre mismo, Jesús mismo dijo que el que el que a ustedes lo recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y por eso, hermanos, esto se aplica también cuando nosotros le damos la honra y la gloria a Jesucristo. Estamos dando la honra y la gloria al Padre también. Y en esto, hermanos, es el Espíritu Santo quien nos ayuda a hacerlo. No es algo automático. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo también, para que nuestras oraciones puedan llegar a la presencia del Padre, para que nuestras alabanzas puedan llegar y sean aceptas por Jesucristo y por el Padre Celestial. Ya también lo he mencionado en otras ocasiones. No es lo bonito que cantes, no es lo tan perfecto que toques el instrumento. Eso está bien, pero si no fuese por el Espíritu Santo, esa voz y ese sonido jamás llegarían y jamás honrarían a nuestro Padre Celestial. Dependemos totalmente de Él. ¿De qué podemos jactarnos? ¿De qué podemos gloriarnos? De nada, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice, si alguien se gloría, gloríese en el Señor. Las consecuencias de no predicar la palabra, hermanos. Dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuáles son las consecuencias de no predicar la palabra? No van a oír la palabra. No van a saber de Jesucristo. Por lo tanto, no van a creer. Y al no creer y no conocer a Jesucristo, no lo van a invocar. Y al no invocarlo, hermano, ¿sabe qué va a pasar? No se van a salvar. Se van a perder y serán arrojados en el infierno, al tormento eterno, al lago de fuego. De veras, hermanos, no hay otra manera de ser salvo más que por medio de la fe en Jesucristo. Pero si no lo conocen, si no saben de Él, ¿cómo van a invocarle? ¿Cómo van a creer en Él? En cambio, hermanos, si predicamos la palabra, los resultados de predicar la palabra, ¿cuáles son? Oirán, dice. Creerán, invocarán y serán salvos, hermanos. Tendrán la vida eterna. Entrarán en el gozo de su Señor. O sea, totalmente opuesto, diferente al destino de aquellos que no conozcan de Cristo, que no sepan de Cristo, que no serán salvos. Pues es totalmente diferente. Y hermanos, ese destino no es temporal. Ese destino es ¿qué? Eterno. Eterno. Qué importante entonces es que cumplamos con la responsabilidad, con el deber que tenemos de predicar la palabra. Es un deber ineludible. No hemos estado evadiéndolo quizás por años o buscamos la manera,
a veces cuando hemos intentado salir a evangelizar en el pasado y hace mucho tiempo, ¿verdad? En una tierra lejana, salíamos y se hacían pues las parejas, ¿verdad? Para salir de dos en dos, bíblicamente, muy bíblicos. Pero me daba cuenta que algunos se metían a alguna tienda y ahí pasaban el tiempo, en la tiendita. ¿Sí? A veces buscamos la manera de evadir. ¿Qué hacían la tienda? Evangelizar a los de la tienda. No, a comprar algo y a pasar el tiempo, a pasar el rato. Ya nos quedamos de regreso a tales horas, ya había pasado el rato. O sea, podemos evadir. Podemos hacer concha. Pero hermanos, no podemos engañar a Dios. Ni siquiera nosotros mismos nos podemos engañar. Porque estamos conscientes. Entonces, tenemos que predicar la palabra. Y decía el apóstol Pablo, predicar la palabra a tiempo, ¿qué? Y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta. Hermanos, el diablo sabe que le queda poco tiempo. También eso veíamos hoy en la escuela dominical. Y por eso se ha activado más. Pero hermanos, tú y yo también sabemos que el Señor viene pronto, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Activarnos también. Tenemos que activarnos. Tenemos que dar a conocer la palabra. Hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Ya no hay excusa, hermanos. Hemos sido comisionados. Dirá alguien, bueno, a mí todavía no me han dado el título de evangelista. Y algunos están esperando el título de evangelista, o se autodenominan evangelistas, apóstoles, profetas. Hermanos, Dios ya nos ha comisionado para predicar el Evangelio. Dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿No hemos sido enviados? Ya, hermanos. Dice ahí en Mateo 28, 18 al 20, que se le ha denominado la gran comisión y que se ha transformado en la gran misión. Dice, por tanto, primero dice toda potestad, fíjense, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Por tanto, porque tengo potestad, porque tengo autoridad, porque tengo el poder tanto en el cielo como en la tierra, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, que les he ordenado. Dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, hermanos. Claro que Él está con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo y todavía más allá. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él para siempre, por toda la eternidad. Pero Él mientras ha prometido estar con nosotros, mientras estemos en este cuerpo. Pero también, hermanos, tenemos que cumplir con su comisión, con su encargo. Por eso Él nos empoderó también, hermanos. Hoy se habla mucho eso del empoderamiento. Ya hace algunos años y suena bien, ¿verdad? Esa palabra. Y sobre todo las mujeres ahora, felicidades a las mujeres porque fue el Día Internacional ¿cuándo fue? El viernes. Y se habla mucho de que la mujer ha sido empoderada. Hermanos, empoderar no es otra cosa más que darte no tanto la autoridad, sino los recursos, los medios, la capacidad. Y Dios nos ha dado los recursos, los medios, la capacidad. Nos ha dado su espíritu. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿qué dice? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él empoderó a sus discípulos dándoles el Espíritu Santo. Hermanos, y el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo allá en Jerusalén, ¿cómo descendió sobre aquellos que estaban reunidos? Que estaban proclamando, que estaban dando a conocer a Jesús. Descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Dice, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y cada uno de los que estaban ahí, que venían de diferentes regiones del mundo y que hablaban diferentes idiomas, diferentes dialectos, diferentes lenguas, comenzaron a escuchar cada uno de ellos en su propia lengua, en su propio idioma, las maravillas de Dios de la boca de los discípulos. Esto es algo milagroso. Es la manifestación del poder de Dios. Y es lo que pasa, hermanos, cuando Dios actúa por medio de su Espíritu. Yo recuerdo en el seminario, ¿verdad? Había un misionero que me costaba mucho trabajo entenderle cuando daba clases. Casi no le entendía. No voy a decir su nombre. Pero, hermanos, cuando predicaba este hermano, se le entendía clarito. De veras, hermanos, yo me sorprendía de eso. En sus clases me costaba trabajo entenderlo, pero cuando él predicaba, qué claridad, hermanos. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu Santo. Y es lo que hace Dios precisamente, hermanos. Cuando estamos exponiendo la palabra, Dios está obrando en los oyentes por medio de su Espíritu. Dios abrió el corazón de Lidia cuando Pablo estaba hablando. Y es lo que hace el Espíritu de Dios. Él trabaja juntamente con la palabra. Por eso vamos a mencionar también la estrecha relación entre el anunciar, el creer y el obedecer, y la estrecha relación entre la fe, el oír y la palabra de Dios. Vamos al punto número 9, ya casi para terminar. La estrecha relación entre la fe, el oír y la palabra de Dios. Este texto yo sé que lo conocemos, lo sabemos de memoria. ¿Qué dice el versículo 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. No solamente el oír la palabra de Dios, sino el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la verdadera fe viene por oír la verdadera palabra de Dios. Oigan bien, enfatizo esto, porque usted debe saber también que hay muchos predicadores. Pero ¿de qué hablan? ¿Qué predican? Muchos de ellos se la pasan contando chistoretes, hablando de la suegra y hablando. ¿Esa es la palabra de fe? No. Hablando de sus logros académicos, hablando de lo que tienen, cómo Dios los ha bendecido. Y lo que hacen es que los oyentes dicen, híjole, pues entonces yo no estoy, ¿verdad? Esa es la palabra de fe. Es importante, hermanos, que digamos que la verdadera fe viene por el oír, ¿qué? La verdadera palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios. Y la capacidad de oír, que da la capacidad de creer, la produce el poder creativo de la palabra de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Que esa misma palabra que allá en Génesis dijo, sea la luz, ¿qué? Y fue la luz. Esa palabra creativa de Dios, esa palabra creadora de Dios, sigue actuando actualmente, hermanos. Sigue manifestándose. Cuando su palabra es proclamada, Dios, por medio de esa palabra, por medio del Espíritu Santo, produce una nueva creación,
una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la capacidad de oír, que da la capacidad de creer, la produce el poder creativo de la palabra de Dios. Dice allá en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice, y que, 4:6. Porque Dios, 2 de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, ¿quién hizo que tú vieras en Jesucristo al Hijo de Dios, al Salvador de tu alma? Dice, esa misma palabra, ese mismo Dios que creó allá en Génesis capítulo 1, es el que sigue creando, es el que sigue haciendo nuevas creaciones. Y tú y yo, hermano y hermana, somos una nueva creación, somos una nueva criatura. Por eso podemos decir, hermanos, que la capacidad de oír, que da la capacidad de creer, la produce el poder creativo de la palabra de Dios. La fe, que es para salvación, hermano, hermana, no es una fe mística en el sentido de que de pronto, ¿verdad? Te vino así como una luz. O que de pronto te acostaste y en la noche ahí dormida o dormido, de pronto ya al otro día amanecís con muchísima fe. A lo mejor te dormiste y tuviste una pesadilla y despertaste bien asustada o asustado. O un sueño bonito, ¿verdad? También. Pero hermanos, no es a través de los sueños que Dios va a implantar la fe en nosotros, sino es a través, ¿qué? De su palabra. La fe que es para salvación no es una fe mística o por generación espontánea. Por eso, hermanos, cuando alguien dice, ay, te pido que ores por mí, hace rato estaba comentando esto, usted puede orar por alguien, pero es necesario, es importante, es indispensable que aquella persona por la que usted va a orar también crea. Jesús, hermanos, cuando Él actuó, cuando Él hizo sus milagros, Él siempre dio la fe. De tal manera que cuando obraba una sanidad, ¿qué decía? Tu fe te ha salvado. Dirá, entonces la fe cuenta con un mérito. Hermanos, recuerden que la misma fe que dice es un don de Dios. Es un don de Dios. La fe es la capacidad que Dios ha puesto en nosotros. ¿Para qué? Para recibir la palabra de verdad. Para recibir el don de Dios, el regalo de Dios. De otra manera, ni querríamos ni nos interesaría. Pero Dios ha producido en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. La fe verdadera, la fe que salva, como dicen, es una fe producida por la palabra de Dios, cimentada en la Escritura, hermanos. Eso es importante. Producida por la palabra de Dios, cimentada en la Escritura y enfocada en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Cualquier otra fe, por más sincera que parezca, es una fe vana. La única fe verdadera, la única fe que justifica es la fe en Jesucristo. Y esa misma fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Así es que, hermanos, no tenemos de qué gloriarnos, pero sí tenemos muchas razones, tenemos muchos motivos para darle la honra y la gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén.